Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con todos y cada uno de ustedes. Tuvimos una semana muy difícil y por eso no habíamos podido hablar de la palabra y de la verdad del Señor Jesús de Nazaret y del Padre. Pero ya estamos aquí de nuevo para que sigamos platicando de las cosas que el Señor Jesús nos reveló hace más de 2000 años. Sabemos que Jehová nunca ha sido creador de las cosas que Él dice que creó, del universo, de la tierra, de los humanos, de todo lo que nuestros ojos ven. Jehová nunca ha creado nada y tampoco creó al hombre. Hay un video que se llama Adán y Eva no fueron los primeros en la tierra. Y hay otro video que se titula Caín y Jehová sabían que la tierra estaba poblada. Entonces sabemos que cuando Jehová llegó a la tierra ya estaba poblada hace miles de años por la creación que el Padre ya había hecho en la tierra y previamente hace miles de años a la llegada de Jehová, el Padre había creado el hombre y a la mujer al mismo tiempo y nos dejó aquí en la tierra para que lo habitáramos. Pero el meollo del asunto del día de hoy no es saber si Adán y Eva fueron creados o fueron los primeros hombres creados por Dios o por Jehová, como dice que Él hizo al hombre, pero sabemos que Él no creó al hombre, sino que lo hizo. Y ese es el asunto, no es saber eso, si Jehová si Adán y Eva fueron los primeros creados en la tierra. No, el asunto que nos ocupa el día de hoy es saber cómo Jehová hizo a Adán y a Eva. Cómo Jehová hizo primero a Adán y años después hizo también a Eva. Pero ¿cómo le hizo? Esa es la cuestión, la interrogante que vamos a tratar de descifrar el día de hoy en compañía de todos y cada uno de ustedes que me están viendo, porque es importante saberlo. Y para ello es necesario que leamos Génesis capítulo 2 en sus versículos 7, 8, 15, 18, 21 al 25 para poder saber cómo Jehová le hizo para crear a Adán. Porque sabemos que no lo creó, sino que lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Porque el hombre, el humano, tal y como nos conocemos ahora en la tierra, con las razas que existen, fuimos creados así por el Dios Padre Creador, pero fueron creados al mismo tiempo hombre y mujer, no primero el hombre y después la mujer, como trató y pretendió e hizo creer Jehová a la humanidad, a los religiosos, a sus seguidores, de que primero él hizo a Adán y posteriormente hizo a la mujer. Pero ¿cómo es que le hizo? ¿Cómo es que logró hacer a Adán? Lo cierto es que Adán se lo encontró, Jehová se lo encontró, Adán, pero Adán ya estaba muerto, pero él agarró y lo sacó de la tierra donde Adán estaba. De hecho no era Adán, no se llamaba Adán. Ese hombre que Jehová encontró y se sacó de la tierra, que dice que lo sacó de la tierra de lodo, en realidad que lo desenterró, lo sacó. En realidad ese hombre no sabemos cómo se llamaba, porque posterior de que Jehová le hizo a Adán cuando lo encontró enterrado en la tierra, Jehová
hizo a ese hombre y después a él le puso Adán a ese hombre. Pero en realidad lo que hizo Jehová es manipular el ADN de ese hombre que se encontró en la tierra y clonar y hacer un clon de ese mismo hombre, porque no lo creó, sino que lo hizo. Para ello vamos a verlo y lo vamos a confirmar y disipar esta interrogante con las evidencias que están en la Biblia. La Biblia nos dice eso. No lo dice textualmente. Hay cosas que la Biblia no dice textualmente. Como por ejemplo, la Biblia nos dice que había más humanos antes que Adán y Eva. Nos los dice, pero no lo dice textualmente. Pero cuando Caín y Jehová le dijo, grande es la carga que me pones para vivir desterrado de este lugar, porque donde yo vaya, el que me encuentre me va a matar. Estaba diciendo Caín, le estaba diciendo a Jehová. Y Jehová le contestó y le dijo, no, todo aquel que yo te voy a poner una señal en la frente, para que todo aquel que te encuentre no te mate. Entre esa conversación podemos deducir y nos está diciendo la Biblia de que había más gente en la tierra. No solamente era Caín, Abel y su papá Adán y Eva. No solamente eran ellos, había más gente, estaba poblada, lo está diciendo la Biblia. Nada más que no lo dice textualmente. Un ejemplo de ello también es que María tuvo más hijos. Tuvo hijos María, tuvo hermanos el Señor Jesús. Pero la Biblia no dice que María tuvo hijos. Pero si leemos, ese es un tema de otro video, pero al leer la Biblia nos damos cuenta que nos está diciendo que María tuvo otros hijos y que Jesús tuvo hermanos, no hermanos espirituales, como habla en Corintios, que llegaron 500 hermanos de Jesús. Esos son hermanos espirituales. Aparte, los hermanos que eran hijos de María, hijos biológicos de María, eran hermanos de Jesús, terrenales, porque como nació ahí, pero en realidad, pues, todo mundo es hermano del Señor Jesús, es hijo del Padre, y todos somos hijos del Señor Jesús, al menos los que lo siguen. Bueno, volviendo al tema, nos dando cuenta que para poder saber cómo le hizo Jehová, y cómo hizo a Adán primero y después a Eva, porque ya después lo de Eva ya sabemos que sacó un hueso, una costilla de Adán e hizo a Eva, pero Adán lo hizo de la misma forma. Así que vamos a leer. Entonces leemos Génesis capítulo 2, versículos 7, 8, 15, 18, 21 al 25. Y dice literalmente, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice este versículo que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Escuchen muy bien y pongan mucha atención. Y pongan atención donde dice que sopló en su nariz aliento de vida, porque esto lo vamos a ver más adelante. Entonces nos estamos dando cuenta que Jehová formó al hombre, dice Adán, del polvo de la tierra. Es lo que les digo. Jehová no es que se agarró polvo y creó al hombre, porque él no creó nada. Y aún agarrando polvo, no es que estuviera creando al hombre, porque cuando el Padre en el capítulo 1 de Génesis creó al hombre, él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y el hombre salió y creció de la nada, se creó de la nada. El Padre decía, hágase el sol, y se hacía el sol, hágase la tierra, hágase las aguas. Y él con ese poder creador de decir hágase, se hacía todo lo que él decía que se hiciera. No tomó polvo de la tierra, no tomó tierra, no tomó piedra, no tomó maíz, no tomó absolutamente nada para hacer al hombre, sino que al hombre lo creó el Padre. Pero Jehová, estamos viendo en realidad
que sacó los huesos de Adán en la tierra. Los huesos ya estaban, ese hombre ya había muerto previamente. Era una creación del Padre que ya había hecho los humanos. Cuando Jehová llegó a la tierra ya tenían miles de años de existencia. Existían las grandes ciudades, los grandes pueblos de aquella época cuando Jehová llegó. Y entonces se sacó a Adán de la tierra y le dio vida a esos huesos, les volvió a dar vida y clonó, manipulando el ADN, porque ¿cómo es que le dio vida? No, manipuló el ADN. Sabemos que en los huesos, en el cabello, en cualquier pedazo de piel o de carne, hay ADN, y así pasen muchos años, siempre y cuando esos huesos o esos cabellos no se quemen, porque si los huesos están quemados, el ADN ya no existe, se echa a perder. Pero si no están quemados, podría ser un hueso de un dinosaurio de 60 millones de años y ese hueso tiene ADN. Y si existiera la tecnología, porque en teoría sí se puede, si existiera esa tecnología humana, se pudiera clonar a un dinosaurio y volver a tener dinosaurios y ver animales que se extinguieron en la antigüedad, volverlos a clonar solamente con la manipulación del ADN. Jehová así le hizo. Se encontró los huesos de Adán y volvió a clonar con el ADN, manipulando el ADN, clonó a ese hombre que le llamó Adán, Jehová, y posteriormente sabemos que le produjo un sueño profundo a Adán y sustrajo una costilla y de ahí hizo a Eva, a la mujer. Leemos el 2 y dice, el 8, el siguiente versículo, y dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El hombre que formó, que le llamó Adán, que lo sacó de la tierra, del polvo de la tierra, porque allí estaban enterrados esos huesos. Jehová se lo encontró, y cuando lo encontró, de hecho lo andaba buscando, me imagino, andaba buscando algún hueso, algún vestigio humano, para que él agarrara y hiciera ese hombre, manipulara el ADN y hiciera a un hombre, para que lo engañara y le dijera que él lo creó y creyera que él era su Dios de él, y así perpetuarse como un Dios, porque él vino muy sediento de almas, de sangre y de querer ser Dios. Y déjenme decirle que lo logró haciéndose Dios en la tierra, porque el hombre cree que Jehová es un Dios. Entonces dice que cuando Jehová formó al hombre, lo puso allí en el huerto, en el Edén, y ahí lo dejó a ese hombre formado. Leemos el siguiente versículo y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Llevó a Adán al huerto que estaba en el Edén y lo dejó ahí para que lo cuidara y lo labrase. ¿Qué quiere decir con que lo labrara? Que lo trabajara. Dicen los religiosos, y nos han vendido esa historia, de que Adán y Eva, cuando estuvieron en el huerto, ellos no trabajaban para comer, que todo lo tenían, nomás era estirar la mano, se cortaban una manzana, se cortaban una pera, una guanábana, las frutas que ellos quisieran, las que conocemos, las que quisieran comer, ahí estaba en ese lugar, y podían tomar y comer de lo que ellos quisieran. Todo lo había puesto Jehová para que ellos comieran. No es cierto. Jehová mismo está diciendo que puso al hombre en ese huerto para que lo cuidara y lo labrara, es decir, que trabajara. Adán, para que comiera, tenía que trabajar en el huerto del Edén. No es que después de que fueron expulsados del Edén, Jehová los condenó a que tenían que trabajar para poder comer, y que los hijos lo iba a tener con el dolor de su vientre la mujer. No es así, sino que la mujer, desde que fue creado el hombre, nacemos de la misma forma desde esa época hasta el día de hoy, y así continuará
la humanidad en la tierra. De esa forma nacemos todos. No es que no sentía dolor, no iba a sentir dolor Eva al parir un hijo, no, sino que iba a sentir dolor normal como toda mujer siente al parir un hijo. Pero Jehová o los religiosos, sus seguidores, nos dicen, no, es que lo que pasa es que cuando ellos estaban en el Edén, ahí no trabajaban, ahí comían, había de todo. No, Jehová está diciendo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, que para que lo trabajara y lo cuidara el huerto. Entonces Adán trabajaba bastante, labraba ya, de hecho ya sabía labrar, y él ya había existido antes. Recordemos, y vamos a ver más adelante cómo es que le hizo Jehová a eso. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Nos estamos dando cuenta que Jehová lo que está haciendo es una cirugía médica en el cuerpo de Adán. Cuando dice que le dio un profundo sueño, lo anestesió, lo durmió, pero con anestesia, porque si nomás le hubiera dado un sueño, a la hora que le cortó el costado para sustraerle una costilla, un hueso de su costilla, Adán se hubiera levantado pegando de gritos de dolor porque no estaba anestesiado. Pero nos estamos dando cuenta que Jehová anestesió a Adán para poderle quitar las costillas. Pero sus seguidores de Jehová, sus defensores, sus justificadores, porque todo lo justifica en los templos o en sus predicas, ellos dicen, no, es que lo que pasa es que Jehová es Dios y él no le hizo, no le cortó nada en el cuerpo, él lo sustrajo con su poder, sacó la costilla y con su poder creó a Eva, porque ellos fueron creados por Jehová. Cuando la Biblia nos dice que hizo a Eva y formó a Adán y formó también a Eva, no los creó. Entonces nos estamos dando cuenta que Jehová, como un médico, está realizando o realizó una cirugía en el cuerpo de Adán para sustraerle un hueso de la costilla y con ese hueso tener el ADN del hueso y poder hacer a Eva. Y por eso dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo. Ese sueño profundo no es otra cosa que lo durmió por medio de una anestesia. Mientras dormía porque estaba anestesiado, lo operó, agarró un cuchillo o algo y le cortó, le sacó la costilla y después de habérselo sacado, dice que cerró la carne en su lugar, lo costuró, lo curó y Adán volvió a quedar así pues como una persona que ya lo operaron, le sustrajeron un hueso o algo y ahí lo operan y vuelven a cerrar las carnes otra vez. Es lo mismo que está haciendo Jehová, ¿sí? Pero sus seguidores, sus justificadores, no, pues lo hizo con el gran poder de Jehová. Es que Jehová agarró y con su poder le sacó. No es mentira lo que tú estás diciendo, que le abrió el cuerpo y le sacó como un médico la costilla. Eso es una mentira, van a decir los seguidores de Jehová. Eres mentiroso, eres blasfemo, lo van a decir rápido. Pero ¿por qué no aceptan si la Biblia se los está diciendo? Deberían de aceptarlo, pero aceptar eso es decir, si yo acepto, digo que es verdad, entonces ¿dónde quedó el poder de Jehová? Si Jehová lo hizo, pero lo hizo con su poder. No. Entonces, y seguimos leyendo y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces, bueno, hasta ahí, y la trajo al hombre. Nos estamos dando cuenta que para que pudiera hacer
a Eva, Jehová necesitaba un hueso. Cuando Adán, ahí ya no lo dice la Biblia literalmente, textualmente no lo dice, pero lo está diciendo en los versículos que ya leímos. Y está diciendo de que también fue necesario de que encontrara ese hueso de Adán. Lo encontró, lo desenterró del polvo de la tierra, lo sacó del lodo, lo sacó a Jehová. Y cuando lo tuvo en su mano, ese hueso humano, dijo, aquí está, aquí con este voy a hacer a un hombre. Y agarró y lo manipuló ese ADN y lo hizo. De la misma forma como hizo a Eva, hizo a Adán con un hueso. Pero ya había existido antes ese humano, nomás que ya estaba muerto. Tenía un nombre, no sabemos cómo se llame o cómo se llamaba, ¿sí? Porque ya cuando Jehová lo clonó, a ese clon, a él le llamó Adán. Entonces, y dice acá, dice en el siguiente, en el 23, dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y dice aquí, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dice Adán. Cuando Adán está diciendo esto, Adán está reconociendo que él antes tenía papá y mamá. Si él estaba solito, y apenas recientemente con la compañía de Eva, que Jehová acababa de hacerlo y de dársela como su compañera de vida, ellos no tenían papá ni tenían mamá biológica, pero Adán y Eva está diciendo, Adán está diciendo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Cómo sabía Adán de que tenía papá y tenía mamá? Si nada más, supuestamente nada más ellos eran los que existían en la tierra. Es más, ni sabían si podían ellos procrear un hijo. No lo sabían, porque estaban ahí supuestamente. Todo lo que estoy diciendo es supuestamente, porque en realidad no es verdad. Porque todas esas cosas ellos ya lo sabían. Ellos sabían que habían padres y habían madres. Y que por eso dice de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y no está hablando a futuro. Porque decir, es que son los hijos que después van a tener y sus padres y su madre lo van a tener que dejar y se van a ir con su mujer. No es así. Seguimos leyendo y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Para comprobar lo que acabamos de leer y poder robustecer esas evidencias, esa información, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. En Corintios dice, fue hecho el primer hombre, Adán. Fue hecho, no fue creado, ¿sí? Es lo que está diciendo ahí. Ahora, vamos a leer Ezequiel capítulo 37, versículo 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11. En esos versículos, Jehová nos dice cómo le hizo para formar a Adán. Esto viene a robustecer todas las evidencias que están en el Génesis y los demás capítulos que hemos leído, ¿sí? Le comprueban la forma como Jehová hizo a Adán. Aquí nos los dice cómo es y lo vamos a leer. Dice Ezequiel capítulo 37, versículo 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Jehová agarró a Ezequiel, que era su vidente, o como mal lo llama la Biblia, profetas, porque en realidad ellos profetizaban palabra del diablo, del dragón, era palabra de Jehová. Ellos sirvieron al diablo literalmente. Todo aquel que sigue, es seguidor de Jehová, es su defensor, es su justificador de Jehová. Literalmente están sirviendo al diablo, al demonio. Y entonces nos estamos dando cuenta que Jehová agarró a Ezequiel y se lo llevó a un valle, a un campo, donde estaban llenos de huesos secos. Esos huesos secos eran de unos soldados, de un ejército. Ahí en ese valle hubo un combate, hubo una guerra hace cientos de años atrás o miles de años atrás, porque los huesos ya estaban secos totalmente. Muchísimo tiempo ya de estar muertos esas personas. Y los huesos estaban esparcidos, pero eran muchísimos, miles de huesos estaban ahí, miles. Era de un ejército, de unos soldados que combatieron ahí y en ese lugar murieron y ahí se quedaron tirados y sus huesos se esparcieron a través del tiempo. Y Jehová se los encontró, esos huesos, y agarró a Ezequiel y se lo llevó y les enseñó esos huesos a Ezequiel. Así, de la misma forma como Jehová encontró esos huesos en ese campo, en ese valle, de la misma forma encontró el hueso que pertenecía a Adán. Allí en el lugar de la tierra, lo sacó del lodo de la tierra y formó a ese hombre, a un clonó con el ADN, clonó a un hombre, y a ese hombre Jehová le llamó Adán. Así lo hizo. Entonces leemos el siguiente versículo y dice, y me dijo, está diciendo Ezequiel, me dijo, Jehová quiere decir, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Son huesos de unos soldados, le digo, miles de soldados habían muerto en ese lugar. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová, dice Jehová, que les va a poner a esos huesos tendones, carne, piel. Lo que va a hacer Jehová o hizo, manipular el ADN de todos esos huesos y volver a clonar a esos humanos otra vez, porque no, en realidad no los está resucitando. Aquí no hay que confundir y decir, no, es que sí están muertos, los está resucitando, no, porque no es una resurrección que está haciendo. Lo que está haciendo es de que está manipulando el ADN, está manipulando. Como les digo, actualmente un hueso de dinosaurio, si existiera esa tecnología, porque en teoría se puede hacer con la sangre, con los huesos, con cualquier célula que pueda haber, ahí hay ADN. En esos huesos que tienen ADN del dinosaurio, si existiera esa tecnología, se pudiera manipular el ADN y hacer un dinosaurio, clonar un dinosaurio, y podríamos ver un dinosaurio otra vez vivo. Pero en realidad el hombre, si hiciera ese dinosaurio, él está creando el dinosaurio, él hizo ese dinosaurio, él le dio vida, lo resucitó el dinosaurio, no resucitó al dinosaurio, manipuló el ADN y hizo el dinosaurio, sí lo hizo con el ADN, pero el ADN ya lo creó Dios, ya lo creó hace tiempo el Padre, miles de años, millones de años atrás, ya lo había creado. Entonces el hombre nomás
pues está haciendo al dinosaurio. Le está dando vida, pero él no le dio vida. Él no le dio la vida en realidad a ese dinosaurio, pues, sino que es un clon. Espero y me entiendan. Y dice, o que yo me explique, o trato de explicarme lo mejor que puedo para transmitir la información y pueda ser entendible. Entonces, dice Jehová que le va a poner tendones, carne y piel a esos huesos. Y dice en el 8, y miré y he aquí y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ezequiel estaba viendo y vio cómo Jehová le estaba haciendo para que esos huesos empezaran a tener carne, piel y todo, y de repente vio ya Ezequiel de que ya estaba un humano hecho ahí, pero no tenía vida todavía, pero ya sí está, ya formado, ya lo clonó, es un clon, pues. Y entonces dice, y me dijo, dice Ezequiel, que le dijo Jehová, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Por eso le dije, no hizo lo mismo con Adán. ¿Quién llegó y le dio la vida? Bien, hay un espíritu de los cuatro vientos, que así le llaman, grábenselo bien, de los cuatro. Voy a hacer un video más hablando de eso, pero el tema de eso, no, el de hoy, no es eso. Pero dice, espíritu de los cuatro vientos que llegara y soplara a esos hombres que ya estaban formados, ya estaban hechos, no creados, hechos, no resucitados tampoco, eran clones. Esos hombres clonados que estaban ahí, necesitaba llegar el espíritu de los cuatro vientos de la tierra y soplara y le diera aliento de vida. Estamos viendo lo mismo que Jehová le hizo a Adán. Se encontró el hueso de Adán, lo formó y le dio un soplo de vida, dice en Génesis. Y aquí nos estamos dando cuenta que Jehová pide al espíritu de los cuatro vientos que llegue para que sople sobre esos muertos, ya esos, de hecho no estaban vivos, pero ya estaban formados, y llegó ese espíritu y sopló con esos cuerpos clonados y vivieron. Y dice en el 10, y profeticé como me lo había mandado Jehová, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. No les digo, eran soldados, era un ejército real, un ejército que luchó en ese valle, en ese campo, y murió. Ya tenía cientos de años atrás que había sucedido, pero Jehová se encontró los huesos y clonó a esas personas, hizo los clones. Y dice en el 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Jehová, así como formó o clonó a esos soldados que encontró sus huesos en el valle, en ese campo, de la misma forma hizo Adán. También se encontró sus huesos de Adán, los sacó de la tierra. Por eso dice lo del polvo, dice la Biblia, pero no es cierto. Lo sacó, lo sustrajo de la tierra ese hueso y clonó manipulando el ADN de ese hueso y clonó al hombre. Ese hombre anteriormente tenía un nombre, pero no sabemos cómo se llamaba, porque ya había vivido, era la creación del Padre Creador. Y al encontrarse su hueso, manipula el ADN Jehová y clona a ese hombre. Pero ya cuando lo clonó, le dijo, tú te llamarás Adán. Y fue Adán. Y por eso ellos dicen,
Y la gente dice, los religiosos dicen, porque solamente ellos se creen la mentira de Jehová, de que toda la humanidad emana de Adán y Eva, que de ahí venimos todos, lo cual no es cierto, porque no sabemos qué color de piel tenía Adán, ese clonado, porque lo clonaron, lo hicieron, lo formaron. No sabemos si era negro, si era blanco, si era chino, no lo sabemos. Tenía los ojos verdes, azules, no lo sabemos. Pero si eran blancos, entonces si fuera verdad de que todos venimos de Adán y Eva, porque Adán y Eva fueron los primeros en la tierra, que sabemos es una vil mentira, todos fuéramos blancos, no hubieran negros, no hubieran de otro color. ¿Y de dónde vinieron los negros? ¿De dónde vinieron los chinos? Las razas que existen en la tierra vinieron porque el Padre Creador, en el capítulo 1 de Génesis, cuando creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, el Padre creó a los negros, a los blancos, a los chinos, tal como nos conocemos ahora en la tierra. Así nos dejó el Padre Creador y puso en ciertas regiones de la tierra, por ejemplo, a los negros, los puso en el África, por eso en esa región predomina más esa raza. Los chinos en Asia, los blancos en Europa, y así las razas, ya de ahí es que se fueron diseminando y se fueron mezclando. Me imagino cuando un blanco en aquella época, que solamente eran blancos y puros blancos se conocían, y cuando de repente vieron a unos negros, me imagino que se espantaron, y viceversa. Cuando vieron los negros, ellos nomás eran negros en su región, pues, porque las comunicaciones no eran, antes eran más arcaicas, no se podía transportar a grandes distancias el humano. Y entonces cuando vio un blanco, el negro se espantó y dijo, ¿y estos de dónde salieron? Lo que sucede es que el Padre ya los había dejado y creado con anterioridad, hace miles de años. Entonces vamos a ver, para corroborar todo lo anterior, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al 12, que dice que ahí, no se lo voy a leer todo, pero ustedes puedan leer, porque también será tema de otro video. Pero allí el anticristo, el siervo de Jehová, el que se hace pasar por Jesús de Nazaret en el Apocalipsis, el que está habla del capítulo 1, que se mueve en medio de los 7 candeleros de oro, y que en su mano derecha tiene 7 estrellas, y que los 7 candeleros son las 7 iglesias, y las 7 estrellas que tiene en su mano derecha de ese ser, que se hace pasar por Jesús de Nazaret, que es semejante incluso a Jesús de Nazaret, pero en realidad es el anticristo, es el siervo de Jehová, profetizado por Isaías. Tiene 2 testigos que son asesinos, esos 2 testigos, esos 2 profetas videntes que él tiene, y matan a la humanidad, lo matan. Y cuando ellos son muertos, esos 2 testigos, por la bestia, y cuando ellos mueren, esos 2 testigos, la humanidad se pone contenta, porque esos 2 testigos mataban a la humanidad, le ponían plagas a la humanidad, hacían y deshacían con los humanos. Esos 2 testigos que eran del siervo de Jehová, de Jesús, que dicen muchos los seguidores que es Jesús el que está hablando en el Apocalipsis, pero Jesús no va a tener 2 profetas o 2 testigos que maten a diestra y siniestra a los humanos. Y cuando ellos mueren, la humanidad se pone contento de que al verlos ya muertos, pero Jehová, ese ser, llega y lo resucita. Ahí dice que lo resucita, pero en realidad no lo resucita, sino lo que hace es lo mismo que lo que acabamos de leer aquí versículos y capítulos anteriores. Y dice, les leo el 11, y dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Eso es lo que dice la Biblia, pero en realidad lo que está sucediendo, que estos 2 testigos,
le hizo Jehová lo mismo que hizo con Adán, que hizo con los huesos que vio Ezequiel, con Jehová, porque Ezequiel y Jehová estaban juntos en ese momento cuando estaban haciendo la clonación, manipulando el ADN de esos soldados que ya estaban muertos, y los clonó Jehová. De esa es la forma como Jehová ha engañado a la humanidad, diciéndoles a la gente, a sus creyentes, a sus seguidores, de que Él creó al hombre y a la mujer y que toda la humanidad es creación de Jehová, cuando nos estamos dando cuenta, y nosotros que sabemos la verdad, de que Jehová está mintiendo. Jehová siempre es un mentiroso. Él no hay verdad en él. Entonces, ahora podemos decir con más claridad de que efectivamente Jehová nunca creó al hombre, nunca los creó, sino que los hizo manipulando el ADN de un hombre ya muerto, que ya estaba muerto, y clonando, manipulando el ADN y haciendo y formando un clon, pero no está resucitando, ni mucho menos se está creando. Recuerden que Jesús de Nazaret es el camino, la verdad y la vida, y la verdad ya no está a la vista, la verdad está debajo de las piedras, y hay que levantarlas para encontrarlas. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo contenido.